Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Es un placer saludarles. Empezamos una nueva temporada política en la Unión Europea y lo hacemos analizando el discurso del Estado de la Unión de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha dejado aquí mismo y que ha dicho aquí en el Pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. Se trata del último discurso antes de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo junio. Y para analizar las propuestas lanzadas por Ursula von der Leyen, contamos con los diputados Javier Moreno, del Grupo Socialdemócrata. Bienvenido, Javier. Gracias. Muchas gracias Siempre por un placer estar con vosotros. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Y con Sira Rego, de la Izquierda Unitaria Europea. Muchísimas gracias, Sira. Muchísimas gracias a vosotras por invitarme. Gracias a ambos. El discurso de von der Leyen ha tenido menos propuestas de lo que venimos estando acostumbrados, ¿no?, en los últimos años. Ha sido más un balance de estos últimos años. ¿Cuál es el principal punto que destacaríais, Sira? Bueno, yo destacaría que ha sido más un ejercicio de propaganda y cero autocrítica, y me llama muchísimo la atención porque es verdad que es un balance, pero en un todo balance tiene que haber necesariamente un componente autocrítico, sobre todo de cara a plantear propuestas de futuro. Y a mí sobre todo me llama muchísimo la atención las grandes ausencias, la ausencia en torno a la cuestión del efecto de la inflación, la ausencia en torno al efecto que está teniendo las políticas salvajes del Banco Central Europeo sobre las familias, o por ejemplo la ausencia en torno a un plan mucho más ambicioso de reindustrialización y de cambio de modelo económico y productivo para Europa. Para mí son elementos sustanciales que habría que haber abordado precisamente en un debate como hoy, que es un debate de cierre de ciclo electoral. Javier. Para mí hoy era para un debate, un discurso de campaña electoral. Ella quiere seguir trabajando donde está y tiene problemas en su grupo en su fuerza política, entonces ella ha hecho un discurso, porque recuerdo, volvamos 4 años y medio atrás, cuando pronunció su discurso de investidura, presentó un programa que era muy progresista, bajo presión de la ala progresista de esta Cámara, que se ha ido cumpliendo poco a poco bajo presión nuestra, obviamente, y con 2 crisis mayores, como han sido la pandemia y las consecuencias de la guerra de Putin. Y últimamente pues, se está haciendo un giro, porque el Partido Popular Europeo se está escorando hacia la extrema derecha, y entonces, claro, ella tiene que ganar ahí posiciones, y entonces está en la disyuntiva: o sigue con el programa europeísta o se la llevan hacia la extrema derecha, que es una de las cosas que he dicho en el Pleno esta mañana, que el Partido Popular Europeo tiene que soltar ya de una vez la mano de la extrema derecha y volver a ser el partido europeísta de los fundadores de la Comunidad Europea. Precisamente a esto que hacías mención, Javier, al principio de su discurso, von der Leyen, me ha llamado la atención, ha hecho referencia a las dudas que se tenían al principio de su mandato. ¿A vosotros os ha sorprendido? ¿Creéis que von der Leyen ha sido un poco más audaz de lo que en un principio esperaríais, Sira? Bueno, yo creo que se ha conseguido, con el concurso de todas las instituciones europeas, también especialmente con el papel que ha tenido el Parlamento Europeo, sacar líneas que han sido muy importantes en este ciclo, como por ejemplo la cuestión de los fondos europeos. Pero ahí hay que también poner el acento en el papel que ha tenido el Parlamento Europeo, forzando a una ampliación y una mayor cobertura de los fondos de recuperación. Pero para nosotros, por ejemplo, hay muchas luces y sombras. Nosotros sí que creemos desde la izquierda que von der Leyen ha asumido una parte de la agenda de la extrema derecha, por ejemplo, en la política migratoria. El Pacto de Migración y Asilo recoge bastante bien los intereses de la extrema derecha europea, y hace poco se hizo una foto con Meloni en Túnez, con lo cual, bueno, pues ahí está la agenda, ¿no? Creemos además que, y yo insisto mucho en este aspecto, insistimos porque es de vital importancia la política económica. Tampoco ha entrado hoy en la cuestión de las reglas fiscales, ¿no? Empezamos la legislatura diciendo que había que derogar las reglas fiscales por el efecto de la pandemia. Bien, se demostró que se podía hacer, pero luego, sin embargo, esa audacia, ese mantener fuera la austeridad de la UE no se ha mantenido, o no pretende mantenerse a lo largo de los próximos años. Y esto nos preocupa y nos inquieta, porque estamos viendo, por ejemplo, cómo está afectando la guerra, en lo concreto, cómo está
está afectando también a las familias europeas a través de la inflación, cómo está golpeando todo esto en torno a los precios de los alimentos, a la carestía de la vida, o por ejemplo la política errática del Banco Central Europeo empeñándose en subir los tipos de interés y llevándose detrás a toda la economía familiar y a la economía también de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Por tanto, bueno, nosotros vemos ahí pues un ejercicio más bien deficitario, pero claro, nosotros somos una opción política radicalmente distinta a la de Ursula von der Leyen, lógicamente. Javier. Yo creo que si hacemos el balance ante las crisis, ante la pandemia y la guerra de Putin, yo creo que la Unión Europea ha salido fortalecida. Desde, como decía Sira, de la unidad y la solidaridad, ha dado una respuesta y yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas se han sentido protegidos. Y yo creo que ahora quieren más Europa y, por mucho que grite la extrema derecha, menos nacionalismo. Entonces, no... Es verdad que ella es la que ha negociado las vacunas. Esta mañana ha dicho he vacunado a todo un continente. Bueno, me parece un poco exagerado, pero en fin, que como decía Sira, con todas las instituciones, yo creo que lo que hemos conseguido es que los ciudadanos y ciudadanas se den cuenta de la importancia de la Unión Europea. Esto es un poco el balance. Y ahora, como decía Sira, nos quedan unos meses, tenemos muchas cosas sobre la mesa. La presidencia española ya ha hecho 25 trílogos. Trílogos en la jerga comunitaria es la negociación a tres bandas con el Consejo y la Comisión de las leyes europeas, para decirlo así. Y sobre todo lo que le tenemos que pedir a la Comisión es que esté con el Parlamento, porque siempre somos más ambiciosos que los Estados miembros, y el pacto migratorio. Pero siempre se habla del pacto migratorio, pero yo soy ponente de una directiva, de una ley europea, que se llama el permiso único, para que los migrantes, los trabajadores extranjeros puedan llegar a Europa y tengan un permiso de residencia y de trabajo en un tiempo récord, porque necesitamos esa migración. Entonces, estoy un poco harto que solo se hable de la parte de la migración irregular, que acogemos 5 millones de ucranianos en 3 meses sin ningún problema y 200.000 pobres, porque son pobres personas que buscan una mejora de su vida. Eso es un problema. Pues no, hay que parar ya el ruido de la extrema derecha, asumir las responsabilidades y presentarnos ante los ciudadanos y ciudadanas en 9 meses en las elecciones europeas con los deberes hechos. Entonces tenemos muchas leyes, he hablado del pacto migratorio, pero tenemos, por ejemplo, la ley sobre la restauración de la naturaleza. El Partido Popular Europeo ha votado en contra. Entonces, a la señora von der Leyen, que es lo que le propone, diga, ponga un poco de orden en sus filas. Y es que no estamos jugando el porvenir de todos y del planeta. O sea que tenemos, vuelvo a decir, yo creo que el gran reto es que las fuerzas, digamos, europeístas, volvamos a retomar el centro de la acción política de la Unión Europea. Porque si no, en este hemiciclo no sé lo que va a haber y entonces no sé cómo vamos a poder avanzar en todas estas leyes súper importantes que tenemos sobre la mesa. Habéis mencionado el pacto de migración y asilo, que hay que aprobarlo cuanto antes. 2 cosas al respecto. Una, ¿por qué tanta urgencia? ¿Es porque justamente este hemiciclo será un poco distinto quizás en las próximas elecciones europeas? Lo acabo de decir. No es bueno, el pacto no es bueno, pero es un paso adelante. Yo lo que insisto, y no paro de insistir, ayer con la comisaria de Interior, con Ylva Johansson, le dije, habla de la migración. La migración regular es el mejor instrumento contra la inmigración irregular. A partir de ahí pongamos toda la carne en el asador en ese ámbito. No hablemos solo de controlar las fronteras y de dejarnos llevar por lo que quiere la derecha y la extrema derecha. O sea, que el pacto, no pensemos que es, digamos, la solución a todo. O sea, tenemos que hacer una política de migración coherente, y eso implica que abramos canales de migración regular, que
tengamos instrumentos para atraer a la gente, porque necesitamos esa mano de obra. Y hay mucha gente que está ya trabajando con nosotros, pues darles los derechos y las obligaciones que tienen en una sociedad, porque contribuyen, enriquecen nuestras sociedades. No nos queda mucho tiempo, lamentablemente, pero quiero hablar sobre ampliación. Von der Leyen ha calificado que se trata de la llamada de la historia, que hay que avanzar sobre cómo será esta futura Unión Europea, pero también ha dicho que hay que cambiar a nivel de política, cómo se va a financiar, muchas cosas pueden cambiar. ¿Es viable una Europa más allá de 27 países, Sira? Bueno, yo creo que es un debate, ¿no? Que coincidimos, creo que es una de las pocas cosas a lo mejor en las que coincidimos con Ursula von der Leyen, que es un debate que hay que tener, que tiene que ser un debate sosegado, porque evidentemente pues puede generar muchas tensiones, muchas contradicciones y puede poner en riesgo cuestiones, por ejemplo, si se hace de manera acelerada o sin pensar bien, cuestiones vinculadas a la política de cohesión o al Estado de Derecho, etcétera. Por lo tanto, es un debate que hay que tener sosegadamente. Y en cualquier caso, si se está planteando, como ha planteado la reforma de los tratados, pues yo creo que ahí caben otros elementos que, por ejemplo, a nuestro juicio son mucho más prioritarios, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la política económica, con plantear una fiscalidad común, que sea justa, que sea solidaria, con por ejemplo, cuestiones que no contemplan los tratados y que nos parecen fundamentales, que tienen que ver con el control del papel del Banco Central Europeo de cara a la democratización y a la transparencia de los propios mecanismos del Banco Central Europeo. Por lo tanto, bueno, yo creo que es un debate apasionante, de futuro y que vale la pena tener en cualquier caso. Javier, ¿estás de acuerdo? Sí, yo creo que es una ambición política, histórica y casi moral muy saludable. Ahora bien, no hay que mentirle a la gente, no hay que crear falsas expectativas, porque como decía Sira, lo digo muy claramente, una Unión Europea a 30 o 35 con las normas actuales, se acabó la Unión Europea, porque no se podrá decidir nada. Por otra parte, tienen que cumplir unos requisitos, porque claro, está muy bien y yo creo que, como lo he dicho, políticamente, históricamente, tenemos que abrir la puerta a todos estos países que son europeos, pero con unos requisitos y que se vayan adaptando y que luego estén y entiendan las reglas del club, porque al final es un club, porque hay gobiernos, que no países, gobiernos que tenemos ahora dentro, como Polonia y Hungría, que no respetan las reglas del juego de nuestro club. Así que, como dice, es un debate y hay que hacerlo despacito. No hay que crear falsas expectativas, porque esos pueblos, si les dice vais a entrar y ven que no, pues se van a mover hacia otra zona y pueden tener otras influencias que no creo que sean las mejores. Nos queda muy poco tiempo, pero quiero preguntaros, hay una propuesta que ha avanzado Ursula von der Leyen, que es la propuesta de una directiva sobre el consentimiento y mostrar que el no es no. ¿Cuál es vuestra opinión? Unos segundos. Pues yo creo que es una muy buena noticia que en la agenda del Parlamento Europeo, de la agenda de las instituciones europeas, esté en la cuestión del consentimiento. Y creo que eso tiene mucho que ver también con cómo hemos avanzado las mujeres, el movimiento feminista y las aportaciones del Gobierno de España precisamente a la Unión Europea. Por lo tanto, es muy importante, creo que es un debate central y creo que tenemos que darnos la enhorabuena, porque sí que es un elemento importantísimo para nuestras sociedades democráticas. Javier. Yo diría que es la continuación natural y normal de lo que estamos haciendo el gobierno progresista en España desde hace años, y yo estoy encantado que lo proyectemos y que se haga a nivel europeo, o sea que coincido plenamente con Sira. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Sira y Javier, y a ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en español.